Cuando era pequeña, siempre me intrigaron mis abuelitas. Por un lado, mi abuelita materna iba a la iglesia con este mismo pañito, siempre con su cabeza cubierta, llevaba un rosario en la mano, en una ceremonia católica muy formal, incluso antes que yo naciera. Era una misa que era en latín, donde no se podía hablar muy fuerte, siempre vestir correctamente. Y muy, muy en silencio, escuchando al sacerdote siempre con silencio. Por otro lado, mi otra abuelita iba a una iglesia pentecostal y salían a las calles y tocaba su pandero y tenían guitarras y cantaban, y dentro de el culto, las ceremonias, eran muy, muy alegres. Me intrigaba esa diferencia entre las formas de expresar su religiosidad, siendo que ambas creían en un Dios, creían en Jesús, el Hijo de Dios, tenían una creencia cristiana. Sin embargo, sus iglesias tenían nombre distinto. Soy la profe Karen de Historia y hoy día vamos a hablar de la ruptura de la unidad religiosa en la Edad Moderna, o como otros le llaman, la reforma religiosa. En el ámbito religioso, durante la Edad Moderna, se produce la ruptura de toda la unidad cristiana de Europa, que estaba representada por la Iglesia Católica. Esta ruptura, este momento histórico, se conoce como reforma religiosa. ¿Dónde ocurre la reforma religiosa? En Europa, como dijimos, pero especialmente en la zona de Alemania. También se extiende hacia Italia, y otro centro de ruptura político-religiosa es Inglaterra. En el mapa que observan aparece el dominio anglicano de naranjo, el dominio luterano de celeste, la zona de Alemania, hacia el norte de Europa, y de zona morada en Escocia, en Ámsterdam, la zona de dominio calvinista. ¿Y cuándo se produce esto? Nos vamos a ubicar en el siglo XVI, específicamente en 1517, cuando un monje agustino, es decir, católico, llamado Martín Lutero, hace públicas, es decir, comparte, y además se imprimen y mucha gente lo lee, sus 95 tesis, un trabajo crítico respecto a algunos dogmas de la Iglesia Católica. ¿Por qué Lutero comienza esta crítica? ¿Cuáles son los antecedentes de este momento? Recuerden que hablamos de edad moderna, es decir, está presente y está extendiéndose el movimiento intelectual del humanismo. Es el ser humano el centro de la existencia. Desde el punto de vista humano analizamos todo lo que existe a nuestro alrededor. Existe además una tensión política. Los reyes, que acumulan cada vez más poder, no se quieren someter a la autoridad absoluta que hasta ese momento era del Papa. Respecto al resto de la gente, ¿qué opinaba la gente sobre la Iglesia? La verdad es que había gran descontento porque la Iglesia Católica, especialmente el Papado y el Vaticano, acumulaban muchísimas riquezas y se discriminaba bastante a los campesinos, a los siervos, a la gente común. Las iglesias tenían divisiones. No cualquiera podía llegar a los primeros asientos, estaban reservados para quienes tenían más recursos económicos. Derivado de todo aquello, aparece Lutero y otros reformadores a criticar algunos dogmas cristianos, especialmente al uso de ciertas creencias para manipular a las personas y para poder obtener más riquezas. ¿Y quién es este Martín Lutero?
Dijimos que era un monje que está en contra de la venta de indulgencias. ¿Y qué son las indulgencias? Eran documentos donde se perdonaban los pecados a cambio de un pago, donde de acuerdo a el pecado que habías cometido era lo que tenías que pagar para ser perdonado. Esta fue una idea que nace desde el papado para poder obtener más recursos para la iglesia. Junto con esta idea de las indulgencias está la confesión. La confesión es un momento de la Iglesia Católica donde el fiel, sintiéndose pecador, le cuenta a un sacerdote las faltas que ha cometido, esperando que ese sacerdote, en nombre de Dios, lo perdone. Martín Lutero está contra esto porque propone hablar directamente con Dios en una conversación personal. El arrepentirse de verdad significa que, en palabras de Lutero, Dios te estaría escuchando, no necesitas un intermediario. ¿Qué propone? Que sea tu fe la que te salve, el arrepentirte y el creer sinceramente, no el pago ni la palabra de un sacerdote para estar libre de pecado. Que cada persona tenga acceso a la Biblia y la pueda interpretar desde su parecer. Y que la Iglesia ya no sea solo un poder central político, como ocurre con el Vaticano, sino que sea mucho más regional. Las ideas de Lutero dieron origen al denominado protestantismo, el cual se expresa actualmente en movimientos como los bautistas, evangélicos, metodistas, pentecostales, entre otros. Divisiones que todavía están vigentes y las que nombré están presentes en Chile, por ejemplo. Los reformadores que vemos en pantalla, Lutero, Calvino, Enrique VIII, que siendo rey también se convierte en un reformador religioso, tienen en común que rechazan el poder absoluto del Papa, que desean separarse de este poder central que acumula demasiadas riquezas y que tal vez deja de lado el tema espiritual. Lutero desea expandir, por ejemplo, la lectura de la Biblia a la gente común y silvestre y cuenta con su gran aliada la imprenta para lograr esto. Enrique VIII desea otras leyes que la Iglesia nunca le va a permitir, la Iglesia Católica, como por ejemplo el divorcio. Y para consolidarse él como rey, como autoridad política, quiere también ser la autoridad religiosa máxima en su reino Inglaterra. Calvino, Zwinglio, Simons también son reformadores, pero estaría hasta mañana en este video. Solo los voy a mencionar y les dejo la inquietud para que ustedes puedan investigar. Uno de los símbolos que marcó el enojo y la decepción de Lutero continúa en pie en la actualidad y es la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro, que está en el Vaticano, es la más grande de todas las iglesias cristianas en el mundo. Su construcción comenzó en 1506. Costó muchísimo dinero, muchísimos recursos. Se cobraron impuestos especiales, tributos hacia la iglesia y donativos y las indulgencias que mencionábamos. ¿De dónde sacamos plata para terminar esta tremenda construcción? Vendamos el perdón de los pecados. Y esa fue la chispita que hizo explotar esta reforma religiosa. Efectivamente, las diferencias entre distintas religiones, más que de creencias de la fe personal, tenían que ver con la puesta en práctica de esa fe y, en el caso de la Edad Moderna, un tema político y económico que cambió el panorama de las religiones y que en la actualidad continúa presente, y la diversidad de iglesias, de religiones en el mundo es mucho mayor. Sin embargo,
hay mucha más tolerancia, los derechos humanos aseguran libertad de pensamiento, libertad de creencias. Los países, por ejemplo, el nuestro, aseguran a través de las leyes la libertad de culto. Cada persona puede expresar su espiritualidad de la manera que mejor le parezca, siempre enmarcada en un marco jurídico acorde a los derechos humanos, como ya habíamos mencionado. Es decir, podemos creer en lo que sintamos, que debemos creer siempre y cuando no dañemos a los demás. Las religiones que son intolerantes y que tratan de eliminar a quienes no creen en lo mismo existen aún, y es una tarea pendiente, es una continuidad histórica que es lamentable, y como continuidad y una mala continuidad hay que seguir intentando cambiarla y cada vez mejorar. Bueno, ¿y cuál de mis dos abuelitas fue la que influyó más en mi vida? Algún día se los contaré. Soy la profe Karen de Historia. Cuídense mucho. Nos vemos.